Buenas tardes. Va a dar comienzo la Mesa a la Sostenibilidad Energética en la Edificación Residencial. Participan entidades del sector de tejido productivo empresarial tales como Prime Invest y Igno Ingeniería Facility Management. Modera José Manuel Cejudo, catedrático del área de máquinas y motores térmicos en la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Sobre todo al público online, si es que existe, porque el presencial pues, prácticamente no hay nadie. Bueno, esto es una mesa redonda, pero como una mesa de camilla, digamos, es pequeña porque los intervinientes son pocos. Los voy a presentar primero y luego pues trataremos de que esto sea dinámico y que cada uno de verdad diga su opinión, ¿no? Al margen de su etiqueta, digamos, de quién representa, y que no se salga, digamos, del tema que es la sostenibilidad energética en la edificación residencial, ¿vale? Entonces, a mi izquierda, empiezo por mi izquierda, está Manuel Gallardo, que es socio de Ingo FM, una ingeniería de tradición ya en Málaga, no sé exactamente cuántos años llevará, pero 10, 15, 20, bueno, quizás luego él quiera aclarárnoslo, y que no es una ingeniería cualquiera porque, digamos, que aborda proyectos singulares, aparte de su especialización hospitalaria, ¿no? Y no solo es socio en el sentido de gestor, sino que es técnico, ¿eh? Fue antiguo alumno de la escuela en los años 90 y hoy pues sigue siendo técnico, cosa que es remarcable después de tantos años, porque la mayoría de la gente pasa a la labor de gestión, ¿no? Como hace, digamos, el otro interviniente, que es Rafael Torres, que también fue antiguo alumno de la escuela en los años 90, que empezó siendo técnico en labores de mantenimiento, ¿verdad?, en Tecnocontrol, creo que fue la primera empresa, y pues de ahí ha ido evolucionando con el tiempo, con estos más de 20 años, hasta una labor de gestión integral, diría yo, de la promoción inmobiliaria, desde lo que es la localización de suelos hasta lo que es la construcción, con lo cual tiene una labor técnica a otro nivel, a lo mejor, de administraciones, ¿no?, o de localizar, o sea, de constructora, pero sigue teniendo una labor técnica. Eso es. Entonces, aparte de que ahora corrijáis cada uno lo que queráis de decir de vuestra presentación, yo haría una primera pregunta para centrar el tema de esta mesa redonda. Cuando hablamos de sostenibilidad energética, pues hablamos de sostenibilidad, es decir, de satisfacer nuestras necesidades sin comprometer que las generaciones futuras satisfagan las suyas, y hablamos de energía, de cómo el consumo energético afecta pues al planeta, digamos, en términos generales, ¿no?, de consumo de recursos que son no renovables y de las consecuencias que tiene el consumo de energía. Y eso lo vamos a centrar en la edificación residencial. Ahora, en los últimos años, diría que 15 o 20 años ya, digamos que esta visión de sostenibilidad se ha extendido a una aproximación desde la cuna a la tumba, en todo lo que implica la extracción de materiales, la elaboración de productos, la puesta en obra, el uso y el reciclado o el desmantelamiento, ¿no?, en este caso pues de las viviendas. Entonces, mi primera cuestión sería que me dierais vuestra opinión de si realmente vosotros que estáis en la calle, estáis haciendo proyectos o estáis en la promoción inmobiliaria, esta visión está recogida o no en el espíritu, digamos, en lo que las empresas hacen, y muchas veces que lo que las empresas hacen es lo que las normas les dicen que tienen que hacer, ¿eh? Entonces, ¿hasta qué punto esa visión amplia de la sostenibilidad de la energía está contemplada o no? ¿O todo es, digamos, un marketing o una mercadotecnia sobre este asunto? Entonces, que empiece quien quiera. Oye, Manolo. Rafael, Bueno, muchas gracias, José Manuel, por la invitación y a la Escuela de Ingenierías de Málaga a este evento. Bueno, lo cierto es que se nos ha quedado la mesa un poco reducida, ¿no? Estamos más cómodos, ¿no? Más espacio para todos. Bueno, yo aquí, José Manuel, como tú bien explicabas en la introducción, acudo desde el punto de vista, desde la visión del promotor inmobiliario. Es cierto que, bueno, mi trayectoria personal, bueno, he estado recorriendo
varios campos, desde la ingeniería pura hasta la que tú ya me denominas de letra, Soy ingeniero de letra, soy ingeniero de gestión. Bueno, en el mundo inmobiliario, en el mundo inmobiliario residencial y especialmente en el residencial libre, que es el que llevo trabajando toda mi vida, o mis últimos 25 años, todo este concepto de la sostenibilidad es algo que sobrevenido, es algo que tengo que volver a decirte que tú me enseñaste y me explicaste allá en los años 90, cuando en Kioto se reunieron unos visionarios o unas personas sensibles con el modo en que tratamos al planeta. Pero empezando por el final, yo te diría que hoy los promotores inmobiliarios, y por no quedarme en el medio, por ser radical, no tenemos en el centro del negocio la sostenibilidad per se. Cuando me preguntabas el concepto de consumo, ¿no? o de afección en el negocio inmobiliario residencial, desde la cuna a la tumba, desde la detección de una oportunidad de inversión hasta la entrega de llaves al usuario, ahí digamos que estructuramos tres grandes bloques de consumo de energía, ¿no? Uno, la energía que se utiliza y se consume para la fabricación de productos dedicados a la construcción. Un segundo bloque importantísimo, bajo mi punto de vista, por lo poco eficiente hasta ahora, que es la energía que se consume en el propio proceso edificatorio, en las propias obras. Y un tercer bloque, que es un poquito el que quizá, no sé si será por donde nos lleve la conversación o la mesa, que es el consumo energético propio del uso de la vivienda, ¿no? Entonces, en esos tres bloques, hoy por hoy el promotor inmobiliario solo tiene en su agenda, en su negocio, todo aquello que salvo raras excepciones, todo aquello que la normativa le obliga. Y no es menos cierto, y a mí me tocó vivir la transición de la imposición del Código Técnico allá por el año 2005, donde el Código Técnico ya nos traía y nos asustaba a muchos promotores inmobiliarios, que parecía que iba a encarecer todo el proceso edificatorio, ¿no? Bueno, en buena medida así lo era, ¿no? Pero bueno, por no enrollarme más y no quitar espacio, te diría que hoy el promotor inmobiliario, te digo hoy, sí está muy involucrado y es sensible a ese tercer capítulo de el uso final al que se destina la vivienda residencial, que esté bajo unos parámetros que ya el propio mercado empieza a demandar. Si bien es cierto que cuando hoy un cliente compra una vivienda, y me voy si quieres al mercado ordinario más sencillo, ¿no? Que es el de la primera vivienda. Una familia cuando hoy va a comprar su vivienda, una pareja joven, un joven, si puede comprar vivienda, busca tres cosas fundamentales: localización, precio y financiación para poder comprarla. No está en su agenda, no está en su matriz de decisión, no está que la vivienda tenga un tipo de certificación energética o no, ¿vale? No sé si me enrollo demasiado. Vale. Manolo. Bueno, yo, como tú decías, ¿no? Yo lo que me dedico es a edificación singular y rara vez hacemos vivienda. Digo rara vez porque no somos competitivos en el mercado de vivienda. Perdona, residencial, yo incluiría ahí, por ejemplo, residencias de estudiantes, hoteles también. En hoteles ya estaba ahí. Un terciario. Bien, en el caso, como tú dices, hotelero, oficina, todavía se da menos, ¿no? Pero lo que sí que es común a todo el sector de vivienda, de la promoción de vivienda, es el egoísmo, ¿no? La falta de comunidad. Es decir, tenemos el caso aquí, no voy a decir la zona, pero en la zona este de Málaga se están construyendo viviendas nuevas donde hay instalaciones solares individuales en un bloque de vivienda, para que cada uno tenga la suya y no tenga nada que ver con el de al lado, ¿no? Si hablamos de sostenibilidad energética, ese concepto de la individualidad que tenemos en España arraigado, tenemos que cambiarlo, ¿no? El Código Técnico no nos hace cambiar ese concepto. Cada uno quiere lo suyo, quiere su instalación, su punto de carga eléctrico, su instalación solar, y como mucho quiere eso, ¿no? En la promoción en España es individualista, ¿no?
Por lo tanto, en el sector de vivienda, cuando hemos hecho algún tipo de promoción, es cuando el promotor le da un valor añadido por encima del código técnico a esa vivienda, ¿no? En el caso último, una vivienda en Valdebeba, en una zona donde la vivienda es muy cara y donde el cliente ya ve como un valor añadido el que el edificio sea de energía nula, ¿no? En edificios de oficina, hotelero, eso ya está muy implantado, porque el cliente que va a un hotel ya tiene ese símbolo verde, ¿no? Quiere ver el símbolo verde. En vivienda no, desgraciadamente eso no es así. Yo creo que coincidimos en lo mismo. Cumplimos el código técnico, que el código técnico nos ayuda a cumplir cada vez un poquito más. Bueno, depende de qué, ¿no? En qué sector. En cuanto a la eficiencia o a la envolvente del edificio, a la calidad de materiales en cuanto a la envolvente. En ningún caso nuestra norma habla de sostenibilidad. Habla de energía, pero no de sostenibilidad. No habla de la gestión del agua, no habla de la gestión de los materiales, no habla del confort del usuario, de la calidad del aire dentro de la vivienda, los materiales que usa para la calidad del aire de la vivienda, muy en boga ahora mismo, ¿no? Bueno, pues todo eso estamos muy atrás. Se valora en un sector hotelero donde tiene una alta competencia, pero en la vivienda mi conocimiento es que, salvo en viviendas muy específicas, no se tiene ese valor, ¿no? Sí, en esa línea era la siguiente pregunta que tenía preparado, ¿no? Porque creo, vamos, por lo que yo veo desde fuera del barro de la práctica diaria, el sector lo que hace es lo que la normativa le obliga, rara vez hace más, aunque a veces también lo que pretende es como tener un argumento de venta diferenciador, ¿no? Decir, oye, la norma dice esto y yo hago esto más, pero en general lo que hace es que la norma le obliga. Y acabas de decir que la norma no contempla la sostenibilidad en ese aspecto de análisis de ciclo de vida, exclusivamente pues hace una calificación energética que incluso ahora con los edificios de energía casi nula, pues una clasificación energética A, así que no es que de verdad el edificio sea de energía casi nula. Entonces ahí a mí me surgió, quiero haceros una pregunta, y es algo que también hay quien piensa que la normativa debería establecer un punto como fuera del alcance de la práctica, para que de esa manera el sector vaya guiándose a ese punto, ¿eh? Otros piensan que no, que la normativa tiene que ser algo que deba cumplirse estrictamente. Entonces hay dos problemas asociados. Bueno, os pido vuestra opinión de si la normativa debe estar por delante de lo que de verdad, incluso económicamente, debe hacerse, y hasta qué punto una normativa, ya sea fuera de ese entorno o que se pueda cumplir, se cumple. Es decir, actualmente la norma, no sé, cualquier reglamento, el H4 o la sustitución de bombas de calor por solar, hasta qué punto eso se cumple verdaderamente, y hay en la administración capacidad para hacerlo cumplir o criterio incluso para interpretar los proyectos que le llegan y que se sepa si de verdad la cumplen o no la cumplen. Hombre, José Manuel, recordemos cuando se definió el código técnico y de dónde viene el código técnico, ¿no? Sobre qué premisas y qué directivas europeas con origen, ¿no? en aquel acuerdo inicial que luego hubo sucesivo. Para la aprobación definitiva de ese código técnico hubo múltiples reuniones de todo tipo de profesionales, colegios profesionales, confederaciones de colegios profesionales, sectores, la patronal. Bueno, acuérdate que fue un tema muy largo. De hecho, incluso en las sucesivas modificaciones, que de hecho la última que nos ha afectado de lleno a lo que estamos hablando hoy un poco, que entró en vigor ahora en el mes de julio, ¿no? Que se aprobó en diciembre, ha llevado también un tránsito en la que ha intervenido gente muy experta y ha tenido cabida en la opinión y en la elaboración de esa nueva norma, ¿no? Recogida en el código técnico, orientado, ¿no? A los edificios de consumo de energía casi nulo, mucha gente. Ahora bien, yo aquí, fíjate, pasa claro que tenemos mucho cuidado con lo que se dice y cómo se dice. La norma yo creo que es buena, esencialmente buena. Creo que las herramientas y los sistemas que existen hoy día, desde el punto de vista normativo, son buenos. El empuje de los fabricantes es brutal, ¿vale? Para una aplicación correcta de la norma, brutal. No solamente en cuanto a materiales, sino en cuanto a la pedagogía, a la divulgación, ¿vale? De cómo hacer mejor las cosas,
de cómo planificar mejor una ventilación en una vivienda con independencia del precio y del segmento al que vaya orientada la vivienda. Es decir, digamos que por un lado la norma, por otro lado los fabricantes, por otro lado los técnicos que participamos o que participan en la definición de proyectos residenciales están sometidos a la ley de ordenación de la edificación. Y aquí entramos un poco en un tema que para mí es farragoso, y ahora un paréntesis. Yo acabo de entregar una promoción obtuve un certificado final de obra de una promoción con fecha 30 de marzo. Lo precipité, fui capaz de conseguirlo, se hizo un esfuerzo, el parón nos afectó, pero en una fase final. No he podido entregar viviendas hasta la semana pasada. Y no he podido entregar viviendas hasta la semana pasada, a pesar de tener certificado final de obra, las instalaciones legalizadas por industria, a través de un instalador que controla el constructor. Porque claro, yo como promotor he contratado la obra a precio cerrado. Y yo, oye, el proyecto funcionando perfecto a precio cerrado. Y no me cuentes problemas, y rápido, en la fecha que hemos dicho. Entonces, también por parte del promotor, en este tipo de contrataciones a precio cerrado, en la que, bueno, le exige o le guía a los arquitectos con un programa de necesidades, el que sea, un edificio plurifamiliar en altura, con un programa de viviendas X, no sé cuántas de 2 dormitorios, no sé cuántas de 3. Al final, no hay una imbricación total entre todos los agentes, el promotor y el último técnico que interviene en el proyecto, ¿no? Entonces, para mí, hay un fallo importante y creo que es donde todo el sistema se me viene un poquito abajo, y es un poco una percepción personal, que como vivo de gestionar proyectos inmobiliarios, me toca tramitar todas las gestiones con todos los agentes que intervienen en ellas. Entonces, he sido sometido recientemente en este proyecto por una empresa de suministro de agua y de gestión de alcantarillado a hacer unas pruebas que ha sacado en un pliego suyo, y yo, para poder entregar viviendas, necesito una licencia o, en su caso, una declaración responsable que me obliga a meter un informe favorable de esa compañía. No, pues bien, esta compañía me ha obligado a hacer unas pruebas de estanqueidad en todas y cada una de las viviendas de la promoción y zonas comunes. Eso me ha obligado a mí a contratar a una empresa homologada, acreditada y que reconoce esta empresa, una OCA, que yo, antes de entregar la vivienda a los clientes, se ha verificado el 100% de cada uno de los puntos de aguas y desagües de la promoción. Bien, desde el punto de vista energético, que es a lo que voy, y córtame que me enrollo, no hacemos nada de eso. Y todo el asunto relacionado con el funcionamiento térmico de una vivienda, y ya si nos centramos en vivienda, metemos, Manolo, un hotel, una habitación de hotel, está tremendamente ligado al proceso de ejecución. Es decir, todos los asuntos de... Igual se me mezclan conceptos, ¿vale? Y me tenéis que corregir. Pero todo el tema de puentes térmicos, todos los temas de recibidos de carpintería, todo el tema de infiltraciones, todo el tema de ventilaciones, todo el tema de ejecución de conducto, todo el tema de etcétera, 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 no está sometido a ningún tipo de control. Y yo, llegado al final de una obra, yo, promotor, lo que necesito es poder entregar las viviendas. Entonces, no estoy en esa visión de cumplir perfectamente tal. Entonces, yo creo que, oye, solución a esto, y ya me callo. Oye, lo que ha hecho esta compañía conmigo de obligarme a posteriori, porque son unos pliegos técnicos que ha sacado a posteriori de yo iniciar la obra, en fin, yo no he querido pelear, he hecho lo que me ha pedido y he pedido 2 semanas más y he pensado que me ha venido bien, porque claro, en X vivienda he tenido 2 incidencias y ya las sé, al haber probado bajantes, desagües, fecales por un lado, pluviales por otro, y que no hay cruces, pues todas las pequeñas deficiencias ya me he adelantado yo, o sea, me ha venido hasta bien, Y esto yo lo cuento en mi casa, se lo cuento al promotor y dice, bueno, ya, pero ¿cuándo vas a entregar la vivienda? ¿Vale? Entonces, el tema, desde el punto de vista energético, sobre el nuevo código técnico, no tenemos experiencia, pero sobre el que venimos, oye, se define un certificado de eficiencia en fase de diseño, un certificado de obra que nunca se hace en fase de ejecución de obra, el certificado final de obra que se registra cuando tiene la licencia, y oye, clase B, clase A o A++, o C, y no hay una conciencia real de que a lo mejor incluso, Manolo, hemos intentado comercializar ese producto haciendo mención a eso en una fase inicial, pero luego siempre pasa a un segundo plano. Entonces, bajo mi punto de vista, y no sé si lo comentábamos un poco antes de sentarnos, ¿cómo obligamos a que sencillamente
se cumpla la normativa, porque al final el cumplimiento de la normativa queda exclusivamente relegado a que el arquitecto director de la obra y arquitecto técnico director de ejecución de la obra te firma el certificado final de obra de la correcta instalación, y luego los instaladores a su vez, oye, si has tenido la suerte de tener una buena ingeniería que esté pilotando a los instaladores, bueno, pues más o menos las instalaciones más o menos bien ejecutadas, pero oye, una instalación de contraincendio, una instalación de extracción de forma aislada, pero desde el punto de vista energético y de uso de la vivienda, realmente, José Manuel, no se hace nada. No se hace nada. Sí, en cuanto a la normativa existente, ¿es buena o mala? Bueno, es la que tenemos, ¿no? Pero es verdad que es una normativa que evoluciona poco. La que evoluciona es el código técnico porque viene arrastrada por Europa, pero es verdad, por ejemplo, el RITE es un reglamento del año 2007, cuando yo creo que en el sector industrial es el que más ha avanzado en todos estos años. Y bueno, hay ciertas modificaciones hasta 2013, pero que es obsoleto al 100%. ¿Cumplimos la edificación nueva el reglamento de instalaciones térmicas? En su gran mayoría podemos decir que sí, ¿no? Que lo cumple, pero es cierto, por ejemplo, en estos últimos meses con el tema del COVID, que ha habido muchos clientes del sector que te llaman y dicen, oye, ¿de verdad cumplo? He pasado la criba de la normativa y de la apertura y tal, pero ¿de verdad cumplo? Y muchos de verdad no cumplen, ¿no? Cuando va a la realidad, la realidad es otra, ¿no? Pero yo creo que el sector o la parte normativa de térmica que tenemos en España se queda obsoleta enseguida. Es una norma que se pensó en su momento para unas ciertas condiciones que han cambiado en 13 años mucho, ¿no? Hace 13 años no hablábamos prácticamente nada más que de legionela y algo de energía y de calidad de aire. Hoy hablamos mucho de calidad de aire, mucho de energía y empezamos a hablar de sostenibilidad. Ese reglamento no recoge nada de sostenibilidad. Entonces, los reglamentos no evolucionan como evoluciona el mercado, ¿no? ¿Cumplimos la normativa? Sí. O parece que sí, ¿no? Por lo menos los proyectos dicen que cumplo la normativa. Pero no salimos de ahí. El problema es que no salimos de cumplir estrictamente la normativa, y si nos salimos, llega el promotor y te dice, no podemos rebajar esto, ¿no te has pasado un poco en el tema de la solar? ¿O no? Eso de la aerotermia, ¿qué es? ¿No? ¿Es obligatorio? Claro, es obligatorio poner ese cacharro ahí, ¿no? Y bueno, claro, eso pasa porque nos ceñimos, y insisto en lo mismo, ¿no? En la individualidad y en cumplir la norma para salir corriendo. Pero ¿y si no salimos corriendo, no? Esta charla la tenía en otra tertulia con otros compañeros, otros sectores, en el que si yo promuevo un edificio, como ocurre en el sector que me muevo, el hospitalario tan polémico, ¿no? De la colaboración público-privada, ¿no? Y el promotor gestiona el edificio durante 30 años y le ofrece una tarifa plana energética al cliente, como hacen las compañías telefónicas, ¿no? Le ofrecen 50 euros por el móvil, la línea y no sé qué. Pues ¿por qué no ofrecemos una tarifa plana energética, de seguridad, de limpieza, de gestión de residuos, de manera que el que compra una vivienda pueda tener garantizado en 30 años el coste de la vivienda, ¿no? Y no vea la sorpresa de final de mes de la energía, ¿no? O vea la sorpresa del agua, o vea la sorpresa de ahora poner la seguridad por los ocupas, ¿no? O por tal, ¿no? Sí, sí. ¿no? Es decir, yo creo que el sector tiene capacidad de innovar en este sentido. Si es capaz de innovar y capaz de ofrecer una tarifa plana de servicios, entre ellos el energético, la sostenibilidad del edificio, la gestión de residuos, de la que no se habla apenas en nuestra normativa, creo que es un valor añadido. Yo compro una vivienda, compro una oficina donde sé cuál va a ser mi gasto corriente a lo largo de 30 años o de 20 años, ¿vale? Ese modelo que está muy implantado en el sector hospitalario, en el sector carreteras, ¿no? O en otros sectores, no se traslada al sector de la vivienda, al sector hotelero sí, en algunos casos, ni al sector de la oficina, ¿vale? Con lo cual el promotor se tiene que involucrar en decir, no, yo quiero un edificio que sea mantenible, que gaste poco, que sea medioambientalmente sostenible, porque los residuos me van a penalizar al final de la vida útil del edificio. Y eso hoy por hoy en España yo no he visto ningún edificio que ofrezca ese tipo de servicios. Fuera de aquí sí lo he visto, ¿no? Eso parece buena idea. Lo que veo es que, claro, obligaría como a los que son promotores a meterse en sectores que les son ajenos, que claro, pues el suministro de energía, el suministro de agua o los residuos. Y buscar la eficiencia por encima de la norma, porque el promotor ahora mismo dice, yo cumplo la norma. La norma al final
pasa lo que decía Rafael, la norma está, pero la norma solamente si es que se visan los proyectos, que el visado no es una garantía de calidad del proyecto, que de ahí se tiene el certificado final de obra y luego la instalación funciona pues como Dios quiere, como Dios quiere. Claro. No es realmente una garantía que un proyecto haya cumplido la norma, porque muchas veces ni siquiera la cumple. Claro, yo ahora a un cliente de los que le he entregado una vivienda la semana pasada, le digo, su casa está aprobada, todas las tuberías va, cuando llueve, toda el agua de la lluvia va a su sitio, a las pluviales. Y cuando usted tira el agua sucia a la crisis, van a su sitio. Esos clientes, bueno, no sé hasta qué punto le aporta algo, ¿no? Dentro del contexto que tú comentabas, absolutamente sí. Pero partiendo un poco de una visión más ¿no? O de un punto de vista un poquito más modesto, desde el punto de vista energético es que no hay nada. Es que no hacemos nada. Es que una vez que yo entrego la vivienda, lo único que hago es entregarle al señor un certificado que dice que aquello cumple. ¿Vale? Y yo creo que ahí queda mucho camino por resolver. Sí, ¿por qué en ese punto, Manolo, no hay un interés por cerrar la norma? Es decir, la norma te establece los criterios, más obsoleta, menos obsoleta. Ahora, mira, yo voy a hacer una confesión. Yo soy un amante, por tu culpa, del Standard Passive House. Pero ¿sabéis por qué? Porque me invitaron un día a enseñarme, en varios días distintos, las pruebas que se hacen durante la fase de ejecución de la obra. Entonces, es asombroso ver el recibido de carpintería, o ya no te digo la prueba de infiltración, ¿no? de blow door. Y claro, desde ese día yo no digo, oye, bueno, el Standard Passive House es uno, luego habrá más. Pero al final, ¿qué es el Standard Passive House? Pues nada más que verificar, certificar por un técnico, ¿vale? Que aquello tal. Luego me estuvieron explicando, pues oye, Rafael, en tus proyectos yo te lo puedo auditar, te lo puedo orientar a este tema, y entonces podríamos hacer, a lo mejor no consigues la certificación, pero tienes las pruebas, y esas pruebas las puedes tú de alguna forma. Pero claro, no tengo un respaldo que luego me permita diferenciarme de la competencia, si no voy estrictamente al cumplimiento de ese estándar, ¿vale? Que es un estándar que está funcionando. Yo creo que a la norma le falta verificar su cumplimiento. Lo circunscribo simplemente a la envolvente térmica, ¿vale? Calidad de aire interior, el tema de ventilación, y todo lo relacionado con el consumo energético, ¿no? Iluminación, solamente eso. Iluminación, como doy las casas sin iluminación, no la puedo acreditar. Fuera, una cosa menos. Pero el tema de envolvente y el tema de renovaciones de calidad del aire, ¿no? Es un tema que sería muy fácil de ensayar. Bueno, en fin. Esa era una línea que quería sacar también, porque digamos que renunciando a que sea la administración quien verifique las obras ya concluidas, porque eso es, digamos, es inabordable, ¿no? No, pero no la administración. Pero no, entonces, lo que estás proponiendo, y también lo ha dicho Manolo, o sea, que, pues si hay alguien que de verdad tenga interés en gestionar los consumos, pues porque le sacará beneficio económico, porque claro, si no, ¿quién lo va a generar? ¿Quién lo va a gestionar, no? Entonces aparecen este tipo de certificaciones, ¿no? De Passive House, de LEED, de BREEAM, Entonces esto era otra cuestión que yo quería plantearos. ¿No os parece, porque a mí me lo parece, que es una apropiación indebida, que es lo que siempre le dice de la apropiación, ¿no? Es indebida, de conceptos que todo el mundo, o que mucha gente ha tratado desde hace mucho tiempo? Es decir, bueno, hay que pues aislar cuando haya que aislar, ventilar cuando haya que ventilar, utilizar elementos de sombreamiento, orientar adecuadamente la vivienda, no permitir las infiltraciones. Son conceptos generales que yo que empecé a trabajar en esto el año 87 en un proyecto europeo, se llamaba PASIS, precisamente, PASIS, pues eso era el año 87, o sea que han pasado muchos años, 30 y pico años, ¿no? Desde entonces. Entonces ahora lo que vemos es que hay una marca que cobra porque tú te acredites, y lo que certifica esa marca es que tú estás haciéndolo según unos estándares que son esos. Entonces, claro, aquí hay dos cuestiones. Una, no es culpa de la marca, o sea, no es culpa del que... No, la marca... Es que hay un agujero ahí claro, hay un hueco. Entonces, hay una cobertura que nadie la está dando y ellos lo están dando. Bien, es la única forma de... Claro. Entonces, pero hay dos cosas. Una es esa apropiación indebida de conceptos que
no deberían ser exclusivos de marcas, desde mi punto de vista. Y segundo, ¿hasta qué punto un estándar, una norma que es inflexible, porque el mismo tipo de construcción para cualquier clima está adaptado a todos los climas? Y me refiero especialmente al clima mediterráneo, que además esto es el Salón Internacional o el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, ¿no? Donde el clima no es especialmente, digamos, agresivo, extremo, ¿no? Es riguroso, sino que en muchísimas ocasiones pues tenemos condiciones exteriores muy favorables. Quiere decir que la relación del interior con el exterior debe buscarse en muchas ocasiones. Debe haber un diálogo, digamos, que diría un arquitecto, ¿no? Entre las condiciones interiores y las exteriores. No un aislamiento perfecto en transmisión. Nosotros en nuestros cálculos, en la transmisión, las pérdidas o ganancias por las paredes, porque son superficie opaca, no llega al 5% en Málaga, no llega al 5%. Las otras ganancias están en superficies semitransparentes, ahí es donde están de verdad las ganancias. Entonces, ¿hasta qué punto centrarse en un estándar hecho por ciudadanos de países del norte y aplicado a regiones que no son del norte es apropiado? Entonces son dos cuestiones: la apropiación de los conceptos y la extensión de un estándar que es, digamos, café para todos, quieras café o quieras una Coca-Cola, ¿vale? Entonces, a ver cuál es vuestra opinión. Y no son los pasijados, ¿eh? Aunque LEED y tal son otras cosas, ¿no? Yo he estudiado, porque aplicar en España es complicado. Yo soy LEED AP y he estudiado la certificación LEED y por ejemplo, con el Hotel del Puerto, cuando empezamos a trabajar en él con Pepe Seguí, hablamos de ¿qué certificación seguimos? Da igual, la que siga. Lo importante de esas certificaciones no es poner el sello, eso será importante para el que luego venda el producto. Importante para el hotel o para el edificio es que piense en todos los conceptos que están ahí involucrados, que hoy en día no se piensan. Entonces, si alguien... para mí la certificación solo sirve para que el promotor, el que al final pone el capital, diga quiero sostenibilidad, y eso lo demuestro con ese sello. Luego, el cómo está estructurado por dentro cada uno de estos sistemas o estándares de sostenibilidad es discutible, pero sí que es verdad que te obliga a hablar de material, de residuos durante la construcción, que en España es una cosa inigualable, ¿no? De energía, del agua, de la gestión del agua, ¿no? Que se habla poco en España, pero bueno, y sobre todo en el Mediterráneo, donde es un bien escaso, ¿no? Del confort, iluminación, o el confort visual, ¿no? Desde qué veo cuando me asomo a la ventana, o si tengo ventana, ¿no? Es decir, cercanía de transporte, ¿no? El transporte cerca, claro, ¿qué tal? A mí cuando me dice, oye, es interesante estudiar lo de LEED, digo, es interesante estudiarlo, certificarlo ya es otra cosa. Ya a mí me importa poco certificar o no, pero si tengo todas esas variables pensadas en el proyecto que estoy haciendo, he ganado técnicamente en mi proyecto. Otra cosa es que mi promotor, el que después quiera venderlo, quiera ponerle el sello de Passive House, de LEED, de PRIM, a mí me da igual, el que sea. Pero el concepto, es decir, ¿quién piensa los residuos en España si no tiene el objetivo de la certificación? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, al final tienes que tener, José Manuel, yo discrepo. O sea, yo creo que si algo he aprendido yo en la universidad, y vuelvo otra vez gracias a ti, es que en la universidad se debe transferir conocimiento y se deben transferir experiencias, ¿no?, de investigación. El cómo reciba luego el mundo esa transferencia de conocimiento vía regulaciones normativas, vía marketing o sentimientos románticos de que mi casa está hecha, ¿vale? Más allá de todo eso, a mí va a depender un poco de cada uno. Yo creo que la existencia de estos estándares, sobre todo esto tiene su origen, ¿no?, en los Green Building Council, donde hay distintas sellos, donde parece que el BREEAM es el que está más consolidado, muy orientado en origen a los edificios de uso múltiple común, ¿no?, de edificios de oficina, donde grandes inversores compran, desarrollan un activo, lo ponen en rentabilidad y al cabo de 5 o 6 años lo rotan y se lo venden a otro con más valor, pero claro, en esa venta, en esa transacción aplica justamente lo que dice Manolo, que es la trazabilidad de que, con independencia de cuál sea el sello, hay una trazabilidad que ese sello garantiza, y es que intervinieron una serie de personas, técnicos,
en las que en cada uno el que certificaba que el edificio, la gestión de los residuos era de tal forma, en la que la calidad del aire interior era de tal otra, que la trazabilidad de los materiales utilizados y el origen de los materiales no estaba a no sé cuántos kilómetros de distancia para que la huella de carbono de la madre, que verdad, todo eso con ese sello queda acreditado. A mí me da igual que sea BREEAM, sea LEED, sea Passive House, no me genera más reflexión que la de la ausencia de una normativa que de verdad esté sirviendo. O sea, ¿por qué hay ese nicho de mercado para este tipo de acreditaciones, ¿no? Y a mí lo que me genera un poco de revulsivo es, joder, pues si tenemos una normativa muy extensa, ¿no? Luego estamos sometidos a criterios muy particulares de las comunidades autónomas y luego según qué ayuntamiento también estamos sometidos a criterios muy particulares de los ayuntamientos. Entonces, realmente hay una pequeña maraña ahí donde yo no creo que sea el problema que se hayan apropiado. Mira, fíjate, hoy está en una charla muy interesante de apertura en el punto de encuentro de la patronal de constructores y promotores. Y han intervenido pues el presidente de la patronal de España de constructores, 4 personas muy relevantes del sector promotor. Y me he sorprendido muy gratamente, porque en varias ocasiones han utilizado la palabra sostenibilidad, ¿vale? Y por citar y contextualizar una de las veces que la han utilizado, comentaba uno de ellos que había que estar ojo a visor con la canalización de los fondos de recuperación que vienen de Europa y que de una forma organizada pueda caer en el sector promotor, ¿vale? Y dentro del sector promotor pues tenemos el sector terciario, el build to rent, la promoción tradicional, y él promovía que esos fondos fuesen preferentemente a aquellos promotores, o cuando hablamos de promotores parece que hablamos de empresas, ¿no? No, puede ser una comunidad de vecinos, que también pueden tener acceso a ese tipo de financiación para reformar, restaurar, adecuar, porque en el programa 2030 también están todo el parque de viviendas antiguas que tenemos en España, ¿no? Y tenemos que hacer como 160.000 viviendas al año, ¿no? Restaurarlas, y estamos a razón de 30.000 al año, creo, número gordo. Es decir, que se está restaurando, reformando, de acuerdo a los nuevos criterios energéticos, muy por debajo de lo que la agenda nos implica, ¿no? Entonces, estos fondos pueden llegar también a esa comunidad de vecinos, que a ver cómo se ponen de acuerdo. Pero bueno, por contarles, y decía que preferentemente se orientaran esos fondos a aquellos que aportaran valor, y orientaba el valor precisamente al cumplimiento de la Agenda 2030. Me ponía los pelos así. Digo, sí, pero es que los fondos ahora van a llevar apellido pues a energías renovables, a las TIC, lo que es. Entonces ahora todo el mundo lo que quiere es, pues, el sector en el que esté, orientarlo a ese. Claro, pero te parece de coche, pero nos parece mal, No, es la manera de. Es una forma de forzar. Tú dices, oye, Rafa, si tú mañana en el ayuntamiento que estés trabajando ahora, tramitando un proyecto, tú para poder convencer a la estructura de tu organización para que se orienten más en el cumplimiento más allá de la norma, yo te diría que me ayuden y que me incentiven. Dices, sí, claro, que te paguen. Digo, no, que me ayuden, que me bonifiquen, o bien en el pago de la tasa de la licencia de obra, o bien en el pago del impuesto del ICIO, de construcciones, obras e instalaciones, que es una barbaridad. Uno es en torno a un 0,4-0,5 del PEM, pero el ICIO es un 3,8 o un 4% del PEM. O sea, estamos hablando de que yo en un proyecto de apenas 40 viviendas he pagado 300.000 euros, ¿vale? Y de licencia, en definitiva, que me incentiven. Entonces, pero no solamente eso, sino que al usuario, por tener su vivienda con determinada acreditación energética, su IBI también esté bonificado. Ya no sé decirte cómo, pero creo que es una forma de incentivar al capital, ¿vale? Al promotor, que cuando tú piensas que al final un negocio promotor, José Manuel y Manolo, es muy efímero. O sea, te aparece una oportunidad de inversión, desarrollas un suelo, entregas y te vas. ¿Vale? Yo ahí es verdad que el tema de sostenibilidad, como tú dices, como tú has venido diciendo, es que no sé cómo esos fondos van a llegar, ¿no? O cómo van a derivar a cada uno. Ese es el problema, ¿no? Me acuerdo en Dinamarca que viendo una fábrica, por un tema de una fábrica de ahumados también aquí en Málaga,
en Dinamarca, ¿qué hacen? Pues que todas las fábricas de los mismos sectores que energéticamente se pueden ayudar los unos a los otros se generan en el mismo polígono y generan la energía y el agua industrializada y todo lo que necesitan desde una misma central para todos, ¿no? Ese concepto de comunidad inicial que hablaba, ¿no? Claro, eso como lo traslada a un edificio de oficina donde cada uno, en el parque tecnológico se está construyendo un edificio donde cada uno pone su fotovoltaica en la cubierta. Que no me mire el de al lado, ¿no? Y lo que gasta el de al lado me da lo mismo. Ese concepto y sostenibilidad, olvidemos, ¿no? Porque lo que pasa, bueno, nosotros estuvimos en proyectos de análisis de redes de distrito en el parque tecnológico, de la expansión que iba a haber hace 5 o 6 años, ¿no? Y era difícil que salieran los números. Y también estuvimos luego en el campus de Rabanales, ¿no? De Córdoba, que llevabas tú el proyecto. Se estudió una red que luego se ha montado, creo, ¿no? O no sabes que se haya montado. Una red de distrito de calefacción y refrigeración, que es lo que al principio decías de la charla esta de centralizar producción y distribución, ¿no? Económicamente aquello no se justificaba. Entonces, o hay de alguna manera subvenciones, incentivos tal, o ningún promotor privado lo va a hacer, por mucho que las emisiones de CO2 disminuyan o el consumo de fuentes no renovables disminuya. O sea, al final, digamos que es la economía la que manda, ¿no? Como esas subvenciones hay que gastarlas, al final va a pasar como en otros casos que ha habido, en otros fondos. O bien se pierden los fondos, que se han perdido fondos, y muchos, ¿no? Muchos. O bien se invierten en cambiar cristales, en cambiar ventanas. Y seamos sinceros, y no hay por qué no decirlo, porque es la realidad. Cambia una ventana de 1 metro cuadrado, te la cobran 800 euros, te subvencionan 400 y tú pagas 400. Y si la compras sin subvención, la ventana también te vale 400. O 450, ¿no? Entonces, este mercado de la subvención, ¿no? Si lo derivamos al menudeo, es muy peligroso. Es muy difícil. Se convierte en peligroso. En picaresca. Sí. Bueno, una última cuestión, no sé si nos dará para el final, y es, digamos, el tema actualidad que no podíamos dejar de tratar, pues la calidad de aire interior, que también está dentro de la, digamos que, o sea, la cuestión es la calidad de aire en vivienda, bueno, que eso es extensible también a otro tipo de edificios, pues se ha tratado, como ya sabemos, por ejemplo, en la mayoría de los edificios ahora mismo no hay la ventilación que debería haber, tal. Entonces, ¿hasta qué punto la sostenibilidad y la energética, que la hemos, digamos, definido al principio y estamos hablando de ella desde el principio, ahora se ve relegada o es un compañero de la calidad de aire o sea, incluso desde el punto de vista económico ya, o sea, mezclando, porque casi se habla de salud y economía? Entonces, digamos que es como si fuera un triángulo, ¿no? Salud, sostenibilidad, economía. ¿Cómo veis este asunto? Es decir, que hay que dar prioridad a uno o no, la sostenibilidad debe incluir la calidad de aire y la economía, o hay que arruinarse por ser sostenibles, o hay que, digamos, no fijar estándares demasiado estrictos en la calidad de aire porque si no, no venderíamos ninguna vivienda. O ¿dónde está ese equilibrio? Si es que existe o no, o es toda la misma idea y no, o sea, ¿qué os parece? Bueno, yo visión promotor, ¿vale? Y sin ser experto, y tú me corriges, Manolo. Yo soy muy fan, me he preocupado mucho en leerme la última actualización del código técnico, y especialmente los temas que siempre me han interesado mucho, que son todo lo del comportamiento energético en la edificación, ¿no? Todo lo relacionado con eficiencia energética. Y el nuevo código técnico establece esa conexión. Es decir, ha eliminado, ¿no?, el uso del gas random en vivienda. Ha establecido un tema sobre seguridad en fachada. Claro, como estamos haciendo cosas en fachada, y estamos revistiendo fachada y estamos, mejor o peor, con más coordinación o menos coordinación, pues también creo que el nuevo código técnico mejora y establece criterios de seguridad contra incendio en elementos de más de 18 metros de altura. En fin, introduce la seguridad, ha introducido la salud, ha introducido la seguridad, y luego en términos de eficiencia energética, que era un poco, ¿no?, lo que nos unía hoy, pues yo creo que pega un salto importante de donde veníamos. Quizá no suficiente, Manolo, desde mi desconocimiento, pero el nuevo código técnico ese triángulo lo trata. Luego, oye, en tiempos de COVID, José Manuel,
en tiempos de COVID hay que sobrevivir. Es decir, ahora mismo todo este tema no está en el centro, ¿no? del negocio. Bueno, en tiempos de crisis siempre hay momentos de ingenio, ¿no? y de darle vueltas a los temas y ver cómo darle... Insisto, me ha gustado mucho lo que he escuchado a los grandes CEOs de grandes promotoras inmobiliarias y gente, bueno, con criterio y con tradición, donde efectivamente ya hoy se le da mucha importancia a eso. Claro, como el dinero que orientan para la recuperación viene de Europa, las directivas que nos imponen en la agenda y la situación en la que estamos viene impuesto de Europa. En Europa conocen perfectamente la situación en España. Toda esta dificultad que estamos comentando, que tú estás subrayando, Manolo, yo creo que la conocen perfectamente, ¿eh? Pero de alguna forma es el único camino, ¿no? Es decir, por lo civil o por lo penal, ¿no? O decía uno, ¿no? O con amor o con dolor, ¿no? Como decía también. Pero al final, yo creo que las tres patas coexisten, sin perjuicio de que en algún caso sea incoherente, ¿no? Yo, por ejemplo, he vivido y en un entorno cercano durante la etapa de confinamiento, tengo familiares y trabajando en casa. A mí me ha tocado salir, yo tengo los proyectos fuera y tengo que viajar, pero he tenido gente muy cercana que trabajaba en casa. Un tema que me ha llamado muchísimo la atención, Manolo, ha sido el asunto de no ya de los espacios, la terraza, tener un rincón para mí, bien, todo eso. El tema de la ventilación. El tema de la ventilación. Es decir, ¿cómo hemos tenido durante el mes de marzo, ¿no? Que aún había días de frío, gente viviendo y conviviendo en casa, con los niños en casa, y la calefacción puesta y las ventanas abiertas, ¿no? Pero aquello era irrespirable, ¿no? Eso ha pasado, ¿vale? Ese asunto yo creo que ahora se va a estudiar mejor. Yo estoy convencido que la ingeniería vais a tener muchas peticiones por parte de promotores, ya no digo de arquitectos, sino de promotores, que os pregunten sobre eso. Oye, ¿y está bien ventilada? Lo podrán preguntar, oye, ventilación de doble tubo con recuperado entálpico, ya eso no llegarán, ¿no? O no llegaremos. Pero sí se pondrán, digamos... Y bueno, el aire interior tiene relación con la eficiencia energética de alguna forma, ¿no? Claro. Y la tiene también con la salubridad, ¿no? Es decir, que yo creo que son tres patas que en algún punto colapsan, ¿no? Pero que el nuevo código técnico de alguna forma abriga, ¿no? O ha tenido en cuenta algunos factores, creo. Yo, a priori, ¿no? Parece que en todas las climatologías la calidad de aire o el incremento de la ventilación es contrario a la eficiencia energética. ARRA ha hablado de 2 sitios donde hay 2 renovaciones hora, directamente pasarlo a 6 renovaciones hora de aire exterior. Eso supone gastar más energía. Bueno, a priori sí. Aquí en el Mediterráneo no tiene por qué. Depende de dónde. Claro, es que tenemos una climatología fantástica para eso. Y el uso de espacios exteriores. A mí se me caen 2 lágrimas cuando veo teatinos, ¿no? Y yo no sé si tú promociones allí. Edificios sin una terraza, sin un espacio verde. Es demencial. Sin un espacio donde tú puedas medio aclimatar. Yo en presentaciones de este tipo de cosas muchas veces pongo la Alhambra, ¿no? Dice, coño, es que vivían ahí, al pie de la sierra, sin ningún sistema mecánico de climatización y deberían de vivir confortables porque eran los que vivían bien allí, ¿no? Sí. Es decir, aquí no pensamos en las orientaciones, en las sombras, en los espacios exteriores climatizados con renovables, como José Manuel y el grupo está trabajando y estudiando, ¿no? Es decir, tenemos la oportunidad, como tú dices, en época de crisis se agudiza el ingenio, en el Mediterráneo, en las zonas que afortunadamente nos toca y en las que muchos les gustaría vivir en estas condiciones tan penosas que estamos viviendo ahora, de aprovecharlo, pero seguimos promoviendo edificios cerrados para aprovechar el metro cuadrado último. En edificios de oficinas no hay espacios abiertos para comedor. Por ejemplo, en mi edificio de oficina del Parque Tecnológico no hay 1 metro cuadrado de espacio exterior, ni 1 metro cuadrado. Y todos tenemos comedores en la oficina, en Málaga, ¿no? Entonces esa reflexión hay que hacerla desde el punto de vista del promotor y del cliente, ¿no? Del usuario final, ¿no? Donde ya va a pensar en eso, ¿no? Es decir, yo mi riesgo en mi oficina que no puede comer toda la gente a la vez. ¿Por qué? Porque la calidad de aire y mi sistema de climatización no va a dar para eso. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que pensar en los riesgos, la salud, hay que pensar en la calidad de aire y la energía. Evidentemente la varita mágica no la tenemos ya, pero hay que dar... y el café para todo en esto no existe, ¿no? Dependerá del uso, dependerá de donde estemos, Málaga,
habrá muchas opciones y desde luego pues intentar que las tres compaginen de la mejor manera posible. Sí. Sierra Nevada tiene otras condiciones y tendrá otras características y probablemente la mejora de la calidad de aire interior empeore drásticamente el consumo o la demanda de energía del edificio, ¿no? Sí. Bueno, quedan prácticamente 5 minutos. Tenía pensado un turno de preguntas del público asistente, pero el público, o de intervención, o de opiniones, o de el presente, el que está aquí, porque creo que el ausente, el online, no tiene capacidad de hacer preguntas. Pero de uno en uno, José Manuel. Que de uno en uno, por favor. ¿Tenemos qué? De uno en uno. De uno en uno, claro. Vayan, Hay tiempo para 4 preguntas. Si nadie quiere intervenir, pues os dejo, si queréis dar alguna, no sé, algún mensaje final. Bueno, perdón, no. Ya que están, ¿no? Sí. Bueno, primero agradeceros la charla tan interesante que habéis realizado, el debate que habéis promovido y los temas que han surgido, ¿no? Es decir, yo, a mí me explicaban una vez que me decía uno, yo fui con mi mujer, íbamos a comprar un frigorífico y bueno, pues yo soy ingeniero, lo primero que miré fue la calidad plus no sé cuánto, luego vi que si el motor, que si no tuviese coeficiente de tal, y que miré todas las características técnicas y le propuse 2 o 3, ¿no? Y luego ella, que lo tenía bastante más claro, me dijo, mira, este no combina con la cocina, yo necesito que las cajas del congelador sean de tal tamaño porque tu hijo toma no sé qué cosas, y al final, por supuesto, se eligió el que ella quería. Mi sensación es que cuando uno va a elegir una vivienda, en este caso, por mucho que le digan que el valor de la eficiencia energética de la vivienda es tal, le va a interesar y le va a motivar mucho más, pues no sé, cosas tan básicas como si mira al sur, por supuesto si está en primera línea de playa y si no sé qué. Cuando nos compramos un coche, no sé si porque hay mucha cultura, sí que elegimos con mucha más. Hay quien le gusta, le da igual lo que consume, le gusta la potencia, hay quien va al consumo, hay quien va al espacio que tiene. No puede ser también que a lo mejor haya, entre comillas, falta de formación a la hora de elegir. Es decir, gente que, o porque quizás hay mucha menos oferta de viviendas de la que hay, pues eso, cuando uno va a elegir un coche o un frigorífico, ¿no? Que tiene tantas opciones que sí que puede plantearse muchas cosas, mientras que cuando va a elegir una vivienda, pues acaba de salir una promoción, es allí, es el único sitio que tengo, voy a ver si me encaja por precio, como decías, o cosas de este tipo. Así que no sé si entendéis que también puede haber una parte en la que podríamos mejorar esa elección por parte de las personas si ellos también fueran más conscientes. Y una última cosa para el tema de las promociones. Todas esas certificaciones al final las paga el promotor. Claro, si esas certificaciones las tuviera que hacer el Estado o la Administración, no es lo mismo que a ti te condicione que yo como promotor te llamo para que me evalúes, no nos haremos daño, ¿no? Bueno, esos 2 comentarios por si queréis apuntarlos. Nada, empezando por la del final, bueno, muchas gracias por la pregunta. Empezando por la última, es absolutamente así. Es absolutamente así. Es decir, cuando tú contactas con una empresa, una consultora, una ingeniería, y le solicitas los servicios de consultoría para que te audite el proyecto en fase de proyecto básico, proyecto de ejecución, proyecto de instalaciones, para adecuarlo a según qué grado de certificación que tú requieras para esa promoción, evidentemente lo estás contratando tú. Y ocurre exactamente eso. Al final, ahí le doy directamente la razón a José Manuel. Estamos otorgando unos sellos puramente comerciales
con rigor, porque efectivamente, oye, tiene unos manuales, es decir, la literatura, la técnica y la realidad está sustentada, pero luego la realidad del control está sometida a quien me paga, claro. Entonces, si yo estoy luchando por una certificación LEED very good, ¿no? O muy buena, y en fase inicial te contraté el very good, voy a tener el very good seguro. Lo estoy pagando a la empresa que me ha certificado, me va a certificar, me está inspeccionando, va a la obra, va tal, va dejando tal, y efectivamente eso ocurre. Luego, con relación a... ocurre, efectivamente. A mí la alternativa a eso sería que un ayuntamiento, cuando me vaya a dar la licencia de obra, me exija en la licencia de obra que yo, a la primera ocupación o a la declaración responsable, además de entregar el certificado final de obra avisado, además de entregar el final de obra de la ICT, además de entregar el proyecto final de obra, la diligenciación, o sea, la diligencia de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones del proyecto ICT, el haber tramitado toda la alegación de todos los proyectos en industria, que me pida además el haber satisfecho la tasa de la primera ocupación, en fin, todo el listado de cosas que te piden, que además me pidiera una acreditación que podía ser a través de una OCA, de una entidad o organismo colaborador de la administración, una cosa mixta, ¿no? Que dado que la administración no puede, pobrecita, que no tiene recursos, no pueden salir, no tal, pues que o una ingeniería acreditada, es decir, sea la que haga en nombre de la administración esa inspección, ¿no? A mí es un poco la situación mixta en la que ahí sí me ha pasado, contaba un poco el ejemplo de la empresa de aguas, ¿no? Y de alcantarillado. Fael, eso está contrapendiente. No, ya, pero si es que yo he asfaltado ya la calle y la tengo ya con las aceras terminadas y ya, pero las cámaras dicen que están a contrapendiente, eso lo levantas de nuevo y lo haces. Y eso es incontestable, ¿vale? Entonces yo creo que hay una serie de pruebas que se podrían hacer con determinado tipo de maquinaria que no sería manipulable, que sería incontestable. Y mire, no da. O sea, usted diseñó esto como calificación A y no da. Entonces, bueno, y respecto a la primera pregunta, para ti. La primera para ti. No, bueno, yo en el tema de la certificación, yo lo he intentado varias veces aquí, Aquí es imposible, porque claro, cuando dice los costes fijos de certificar por LEED, por ejemplo, son, dependiendo del edificio, tanto, porque hay unos costes fijos, más los costes de ingeniería en el asesoramiento de la certificación, más todo el proceso, el promotor se cae, ¿vale? Se cae la primera. Lo que sí, como decía antes, ¿no? Dice, nosotros vamos a seguir los criterios LEED. Tienes tiempo para pensártelo. Pero vamos a seguir los criterios LEED, porque es verdad, hay un estudio por ahí, hay varios estudios hechos de que seguir los criterios de certificación frente a no seguirlo supone un incremento de coste de menos de un 2% en la edificación. Y más en climas como el de Málaga, insisto, ¿no? Por lo tanto, vamos a seguir los criterios. A mí ya que te certifique o no, hombre, a mí me gustaría que te certificaras porque como auditor LEED pues, es negocio, ¿no? Pero creo que lo importante es seguir los criterios, ¿no? Y a la primera pregunta, pues también un poco mi primera respuesta, es decir, probablemente el del cajón del frigorífico, en su proceso de diseño haya innovado en ese cajón, ¿vale? Que tú abres la puerta y el cajón sale entero, pues es un proceso de innovación. Y como decía al principio, creo que en el sector del que hablamos, vivienda, oficina, hotel, falta ese criterio de innovación, por ejemplo, de la tarifa plana, ¿no? Es decir, tarifa plana de servicio dentro de una vivienda. Si me voy a comprar una vivienda, si me garantizan lo que me voy a gastar en electricidad, agua, que no me tengo que preocupar del calentador, ni del ascensor, ni de pintar la fachada con una derrama